acerca de los patrones limitantes. ¿Alguien había escuchado esta frase, patrones limitantes? ¿En algún momento lo habían escuchado? Bueno, vamos a entender qué son los patrones limitantes. Pero para poderlos entender necesitamos recordar qué es realmente ese libre albedrío, esa voluntad que Dios puso en nosotros. Amén. Porque los patrones limitantes, ustedes se van a dar cuenta que son ligaduras, son bloqueos, son paredes. Es todo lo que se opone a que usted pueda disfrutar lo que Dios tiene para su vida. ¿Está bien? ¿Y por qué hablo del libre albedrío? Porque empieza por allí. Es exactamente el libre albedrío. Lo primero que esos patrones limitantes empiezan a atrapar y empiezan a dañar. ¿Está bien? Entonces, vamos a recordar un poco sobre el libre albedrío. Esa es la capacidad que Dios nos dio para elegir. El libre albedrío es la capacidad que usted tiene para elegir. Pero esta capacidad viene acompañada de una responsabilidad espiritual para decidir. ¿Qué quiere decir? Usted puede elegir, pero debe ser responsable en esa elección. ¿Por qué? Porque el libre albedrío no es hacer lo que yo quiero. No es que yo soy libre para hacer lo que se me da la gana. No, sino que el libre albedrío es tener la oportunidad de elegir a Dios en mi vida o para mi vida. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Entonces Dios me dio libre albedrío no para yo hacer lo que me da la gana, sino para yo poder decidir elegirlo a Él para mi vida. ¿Está bien? Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estamos hablando de Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mira, aquí estamos hablando de varios ejercicios. Primer ejercicio, aquel que quiera oír, porque usted puede oír que tocan la puerta, pero usted puede hacer el sordo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho los sordos? ¿Cierto que todos? Usted puede elegir hacerse el sordo a ese sonido de la puerta. Y luego dice: si alguno oye mi voz, o sea, el que decide escuchar, dice, y abre la puerta. Este es otro ejercicio. Pararse, salir del lugar de donde esté, para ir a abrir es otro ejercicio, es decisión. ¿Sí o no? Es voluntad activa. Dice: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, esta palabra refleja que el libre albedrío que tenemos es la decisión de nosotros permitir que Él venga a nuestra vida. ¿Sí o no? Josué 24:15, al final de este versículo dice: escoge hoy a quién servir. Y esto lo dice Dios. O sea, nosotros tenemos libre albedrío para decidir a quién servimos y a quién permitimos que venga a nuestra vida. Bueno, entonces, si ya tenemos claro que todos tenemos la capacidad de decidir, porque tenemos libre albedrío, hay que entender lo siguiente: ese libre albedrío, esa voluntad que usted y yo tenemos, puede estar condicionada o puede estar influenciada por situaciones que vimos, aprendimos y vivimos en el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que ese libre albedrío, esa voluntad que Dios me dio para decidir, esa capacidad de elegir, puede estar siendo afectada, puede estar un poco apretada o atrapada, ¿sí? Y no me está permitiendo escoger, elegir o decidir bien o tal como Dios quiere, ¿sí? Ahora, ¿y qué es lo que la tiene influenciada o condicionada? Situaciones que vimos, que crecimos viendo, que aprendimos o que vivimos en el pasado. Y esas situaciones se quedaron guardadas y se formaron una cultura. Es decir, lo viví tanto, lo repetí tanto, lo escuché tanto, que eso se volvió una creencia tan real en mi vida, y resulta que esa creencia hoy está condicionando, me está llevando a decidir qué elegir. Ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos a mamá: se tiene que ir a bañar? ¿Sí o no? Muchas veces. Vaya, báñese.
vaya, báñese, ¿sí o no? Y hoy en día lo tenemos como una cultura que mandamos a nuestros hijos a bañarse, porque lo aprendimos, porque lo escuchamos muchas veces, ¿cierto? Entonces, resulta que ese tipo de vivencias se volvieron cultura, se volvieron algo real dentro de nosotros, se volvió algo propio, algo tan fuerte, ¿sí? Que hoy seguramente vivimos de acuerdo a eso que creemos, porque como lo viví, como lo escuché y como lo vi, entonces así es como es. Y a veces nos hacemos tercos en ciertos temas que alguien nos dice, no, es que así no está bien, es que estás equivocado. ¡Ja! Así fue como me enseñaron, así fue como lo hicieron mis padres, así fue como lo hizo mi abuela y siempre les ha ido bien, entonces yo no le veo lo malo. A mí me enseñaron así. ¿Cuántas veces dijimos yo soy así y así moriré? Esa frase indica que mi libre albedrío, mi voluntad está condicionada por algo que lo viví tanto que creo que así es. ¿Sí me van entendiendo? Bueno, entonces, resulta que todas esas vivencias, toda esa cultura, eso que se volvió fuerte, se encuentra en nuestro subconsciente. Ya les explico qué es un sistema automático dentro de nosotros que tiene que ver con la mente, con el corazón. Es una parte interna de nosotros que lo que hace el subconsciente es recibir información del consciente. Recibe información de afuera, lo guarda adentro y lo guarda tan adentro y tanto tiempo que luego el subconsciente recibe la misma información que tiene guardada, que tiene que actuarla, ¿sí? Que tiene que hacer eso. Entonces, el subconsciente guarda hábitos. O sea, dentro de nosotros, en nuestro subconsciente, en esa parte interna, usted tiene guardado hábitos. Todo eso que usted hacía repetitivamente o que vio hacer y lo aprendió. Sean buenos o sean malos, guarda hábitos. Almacena todas las creencias. Todo eso que usted lo tomó como así es porque así lo hicimos toda la vida, así sucedió. Eso lo almacena el subconsciente. Todo lo que usted decide creer. Ejemplo, cuando una persona exclama de sí mismo, no soy suficiente, lo está diciendo porque está viviendo algo que le dio esa respuesta de no pude porque es que yo no puedo, yo no soy suficiente para esto, o sea, yo no puedo hacerlo. Cuando una persona exclama, dice eso, quiere decir, o el subconsciente guarda esa información, lo guarda como algo real, ¿sí? Y lo conecta con una emoción. Entonces la persona no solamente dice, no, yo no soy suficiente ya, no, lo dice y lo siente. ¿Y qué creen ustedes que sienten detrás de esa frase? Desánimo, ¿sí? Tristeza, decepción. Esa tarea la hace el subconsciente. Lo que usted exclama, lo conecta con una emoción, según lo que se exclame. ¿Está bien? Ya vamos a salir de él. Si están enredados, ya les explico. Entonces, si esa situación negativa, si una situación negativa sucede desde la niñez, esa situación se guarda en el subconsciente y cuando usted ya es adulto, usted va a tener comportamientos que ni siquiera entiende por qué, ¿sí? Y no sabe por qué, pero vive de esa manera y es porque está actuando según la cultura que usted guardó en el subconsciente durante toda su vida. Ejemplo, una persona que dice, no, yo no soy suficiente, y el subconsciente lo guarda como una emoción negativa, entonces esa persona, cuando ya es adulta, actúa con inseguridad y no sabe por qué. Sí, entonces que esa inestabilidad, no, es que me da miedo hacer esto, no, yo mejor no hago eso, no, es que me da como nerviosismo, ay, a mí no me gusta hablar con nadie, no, yo prefiero no mostrarme, no, yo a eso no me le mido.
Y la gente y los demás es, hágale, que usted puede, no, yo no, y esa inseguridad, no, ¿será que sí, será que no? Y no entiende por qué es así. O sea, yo no entiendo por qué tengo ese nerviosismo, esa inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque está actuando según la creencia que por años guardó en su subconsciente y está saliendo a flote. Eso es solo un ejemplo. Hay mucho en nuestra personalidad que tiene que ver con todo lo que se guardó. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con el subconsciente? El subconsciente no distingue ni separa verdad de mentira, es decir, no actúa como filtro. Es decir, que llegó algo negativo hacia el subconsciente y el subconsciente dijo, no, esto es negativo, esto no lo voy a guardar. No, guarda lo que le mande. No separa verdad o mentira, negativo, positivo, no. Solamente guarda para luego repetir eso que se le enseñó. ¿Está bien? Ahora, el inconsciente hace parte de ese sistema mente-corazón, pero es más profundo que el subconsciente. El inconsciente es el archivador de traumas no resueltos, es decir, guarda lo más feo, guarda lo más pesado, esos traumas no resueltos, esa situación tan difícil que usted dice, no, es que no me quiero ni acordar de eso. Guarda los recuerdos reprimidos, las heridas emocionales profundas, esa vivencia tan negativa, tan fea que usted vivió en la niñez y que hoy no se acuerda. Usted dice, siquiera ni me acuerdo de eso y no me quiero ni acordar. Y resulta que es que está bloqueado aquí, pero está guardado en el inconsciente, ¿sí? Está allá bien profundo. Y a veces sale a flote y usted dice, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué a veces soy agresiva? ¿Por qué reacciono con agresividad, con enojo? ¿Por qué soy desconfiado? ¿Por qué no me le acerco a nadie? ¿Por qué la gente me cae mal? ¿Por qué me hablo de manera negativa? ¿Por qué me maltrato? ¿Por qué hago esto? ¿De dónde viene ese comportamiento? Ese es el resultado de todo lo que está guardado en el inconsciente, que está saliendo por el subconsciente al consciente, que es el presente. ¿Sí me entendieron ahí? Entonces, el inconsciente es más profundo, guarda lo podrido, guarda lo enfermo. Eso es lo que te hace reaccionar desde la herida sin que te des cuenta. A veces decimos, no, yo ya perdoné el daño que me hizo mamá, el daño que me hizo papá, pero de repente actuamos con enojo. ¿Por qué? Estamos actuando desde la herida. ¿Por qué? Porque ese trauma, yo ya perdoné a mamá, pero quedó una herida. Y ese trauma está guardado en el inconsciente y me está haciendo actuar de esa manera. ¿Sí? Pero es que yo ya perdoné, sí, ya le perdonaste, pero hay una herida y esa herida hay que sanar. Y eso es lo que vamos a entender hoy, porque eso son los patrones limitantes, que aunque ya perdonamos, que aunque amamos a Dios y Dios nos ama, no hemos podido alcanzar, no hemos podido pasar al otro lado. Hay temas bloqueados, pero es porque tenemos que cerrar esas heridas. ¿Está bien? Entonces, en conclusión con el tema de mente y corazón, la conciencia es esa parte despierta, esa lógica que analiza, que recibe y decide. ¿Qué es la parte consciente de nosotros? Esta, el que estamos despiertos. Ustedes me están poniendo atención, esa es la parte consciente suya, que está consciente y puede decidir. Usted en este momento puede decir no o puede decir sí, está despierto. Esa es la parte consciente. El inconsciente es una parte más interna, ¿sí?, que se conecta con la mente y el corazón y guarda las heridas profundas. Allá, esa información que entra en el inconsciente, que son las heridas profundas, el dolor, lo más difícil, eso es lo que se vuelve una cultura. Porque usted lo guarda por tanto tiempo que lo toma con poder, como una creencia, y se le vuelve una cultura. Esa es la parte del inconsciente. Y el subconsciente ejecuta esas creencias que están en el inconsciente, las ejecuta en nuestra vida diaria. ¿Está bien? Es decir, una persona que lanza maldiciones con amargura a alguien y trata mal a alguien y pues está enojado y desbaratado por completo, está ejecutando en lo físico, en la realidad, por medio del subconsciente,
lo que tenía guardado en su inconsciente. Porque acuérdense que el subconsciente es el que le genera la emoción. ¿Sí me entendieron? ¿Nos ha pasado eso? Ahora puede ser, usted me dirá, no, gracias a Dios yo ya no grito y ni trato mal a nadie, yo ya no tengo esa manera, esa boca. Pero hay otras maneras, ¿sí?, de demostrar bloqueos o patrones limitantes, que es todo lo negativo que usted cree hacia usted. Y ya vamos a ver. Voy a hablarles de una realidad. Miren, mucho de lo que vivimos en la niñez, todo lo que aprendimos de nuestros padres, abuelos o familiares con los que crecimos, los que estuvieron a nuestro alrededor, situaciones negativas, todo eso que vimos mientras crecimos, están aún guardados en nuestro inconsciente. Están aún guardados en su inconsciente. Es por eso que hay cositas, detalles que usted no puede olvidar, que le ha dejado marcado, que usted no se quiere ni acordar. ¿Sí? Eso todavía está en el inconsciente. Y cada día, eso por medio del subconsciente sale a flote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva tanto tiempo y lo hemos vivido y repetido tantas veces que se volvió una cultura. Cuando una persona dice, yo siempre he sido de malas, ya tiene la cultura, la creencia de que es de malas. A mí siempre me hacen eso. Yo ya sabía que ya tiene la creencia, la cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tiene en el inconsciente y eso es lo que está saliendo a flote, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen la cultura y la creencia tan firme de que no son merecedores de unas buenas finanzas. Cuando alguien dice, no, es que eso es para el que tiene plata. Aquí en la Unión saben decir, no, a uno pobre no. ¿Sí o no? ¿Y esa frase qué es? Una cultura. ¿Sí o no? A veces he escuchado que dicen yo pobre, a veces dicen uno pobre. Una cultura. ¿Y de dónde sale esa frase? Usted la dice con seguridad porque usted se la cree. Y se la cree es porque en su inconsciente, en lo profundo de su ser, hay ruina, hay pobreza con la que usted creció. Le fue mal con el tema de las finanzas. Papá y mamá les fue mal y ellos le enseñaron a ustedes que la riqueza no era para usted. Y hoy, por medio de su subconsciente, sale por su boca. Amén. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Miren lo que está hablando. Aquí el Señor está hablando del subconsciente, mente y corazón. Entonces dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oiga esto. El Señor dice que Él prueba, Él analiza lo que hay en el subconsciente y según lo que hay ahí, dice, así mismo recibe. Y cuando habla de camino, está refiriéndose a algo, a una cultura, a algo ya conocido, a la dirección que tiene la persona. Entonces, lo que yo tengo en mi subconsciente, ¿sí?, lo que está saliendo por ahí, esos traumas, esas heridas, todo eso negativo, se convirtió en mi camino, en mi día a día, en mi creencia. ¿Y qué dice la palabra? Que recibimos, dice, a cada uno según su camino. Entonces, si en mi inconsciente está la cultura y la creencia de que yo no puedo hacer tal cosa, pues ese es mi camino, pues lo hago o no lo voy a poder hacer. No lo voy a lograr. Según mi camino. Y más adelante dice, según el fruto de sus obras. Si yo tengo esa completa creencia de que yo no voy a poderlo lograr, porque mi vida ha sido así desde siempre, ese es mi camino, entonces yo no lo voy a lograr. ¿Cuál es el fruto allí? ¿Va a haber fruto o no va a haber fruto? No hay fruto, ¿sí? Y Jeremías dice, la palabra dice que recibiremos según lo que haya
dentro de nosotros. Amén. Otra realidad. Todos recibimos transferencias espirituales de maldiciones por medio de pactos, promesas, legalidad, permisos, decisiones, todo esto de nuestros ancestros. Eso ya ustedes lo han escuchado. Eso se llama maldiciones generacionales. Pero afortunadamente cuando venimos a Cristo, Cristo rompe la legalidad de esas maldiciones. Es decir, Él viene y su sangre hace negociación y nos quita la legalidad. O sea, quita el acta escrita que decía que a nosotros nos pertenecían todas esas maldiciones de nuestros ancestros. Jesús la quita. Pero, ¿qué queda? El cuerpo viciado. Y en este cuerpo es donde se desarrolla la cultura. ¿Qué hay que hacer? Nos toca trabajar a nosotros para quitarnos de encima esas culturas como vicios. ¿Sí o no? Entonces resulta que en mi familia, en mi generación pasada, todos eran borrachos. Y vengo yo siendo borracha, conozco a Cristo, Cristo me perdona, me limpia, rompe la maldición, la legalidad de que todas las generaciones después de mí sean borrachos. Él rompe esa legalidad. Y mientras yo no caiga en la costumbre, la legalidad se mantiene rota. Pero Señor viene el Señor rompe esa maldición, esa legalidad, y yo me pongo a beber, mis hijos me ven bebiendo. ¿Qué está la cultura? Que vuelve y activa la maldición generacional. Entonces, ¿cuál es la realidad? Primera de Pedro 1, 18, 19, mire lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, cuando no estábamos en Cristo teníamos una vana manera, una manera desagradable de vivir. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué quiere decir? Que esa manera de vivir la aprendimos de nuestros padres. O sea, cultura que aprendimos viendo, viviendo, escuchando. ¿Sí o no? Porque entonces papá y mamá se sentaban a beber y a pelear y los niños sentados ahí aprendiendo a beber y a pelear. Cultura. Y hoy en día muchachos que andan descontrolados, perdidos en el alcohol. Entonces mire lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata. Es decir, esa manera, esa legalidad se rompió no porque el negocio fue por plata ni oro, sino que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, esa cultura tiene que salir de nosotros. Esa cultura pecaminosa que aprendimos tiene que salir de nosotros. ¿Por qué? Porque la compró Cristo con su sangre. No fue cualquier por ahí maleta de dinero, ni oro, ni cofre de oro, sino Cristo con su sangre. Amén. Entonces, ¿qué debemos entender? Ahora, si ya sabemos que mi libre albedrío, que es mi permiso de decidir y de elegir, está algo condicionado, o sea, completamente libre no está, ¿sí? Condicionado, ¿por qué? Por culturas que hay en mi parte interna, de cosas que yo viví y aprendí. Hoy soy conocedora de la palabra, voy a la iglesia, pero hay algo que a Dios no le agrada y aún lo hago. Y lo hago porque es que toda la vida se hizo en casa y estoy acostumbrada y ¿cómo me lo quito? Mamá se enoja si dejo de hacerlo. Una cultura bien arraigada. Entonces, la pregunta es, y yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Mis decisiones son realmente desde mi libre albedrío? ¿Todas las decisiones que ustedes toman a diario realmente son desde su propia voluntad? ¿O hay cosas que ustedes hacen que ustedes no querían hacer? Vamos a ver qué dice la palabra. Bueno, el apóstol Pablo nos explica mucho ese punto
Pero antes de eso yo quiero explicarles, miren, el cuerpo humano actúa en gran medida según la programación que se le dio, según las creencias que aprendió, según las emociones que guardó, según los recuerdos y todo lo almacenado en el inconsciente. Es decir, el cuerpo humano actúa según eso. ¿Se dan cuenta? Y si lleva mucho tiempo todo eso, se vuelve una costumbre real y se estima que el subconsciente dirige tus decisiones. Oiga esto, se estima que el subconsciente dirige nuestras decisiones, nuestra voluntad, diariamente de un 90 a 95%. Y se estima que solo el 5% de las decisiones nuestras diarias, ¿sí?, son las que nosotros tomamos. O sea, vivimos en la realidad de un 5% y el 95% de lo que hacemos, elegimos o decidimos es de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros. Por esa razón es que usted ve personas que toman una decisión y usted ve que está equivocada. Y usted le dice, pero es que está equivocada. No estoy, es que pelea que no está equivocado porque es su creencia, porque es lo que tiene dentro. Y a usted no le cabe aceptar que lo que está pensando la persona, lo que la persona está decidiendo está bien. ¿Por qué? Porque es su creencia y usted no tiene esa creencia y está viendo desde su 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo humano vive en automático todos los días. Lo que hacemos conscientemente solo es un 5%. Ejemplo, las personas que conducen. Hay gente que cuando están manejando de repente como que despiertan y se dieron cuenta que hacía unos minutos estaba manejando sin estar consciente. El que usted se levante en piloto automático de su cama derechito a cepillarse los dientes, ya es el subconsciente que te dice esa creencia, esa cultura que aprendiste, levántese a lavarse la cara y cepillarse los dientes, porque eso fue lo que nos enseñaron, ¿sí o no? Hay muchas cosas en nuestro día que hacemos porque es costumbre, porque todos los días lo hago de esa manera. Y a veces digo, ve, yo ya terminé, ve, ¿a qué hora lo hice? No me di cuenta. ¿A usted le ha pasado? Es su subconsciente decidiendo por usted. Suena fuerte, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo de acuerdo a esto que les estoy explicando? El apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25. Ojo con esto, que uno lee esta palabra y si usted no tiene claro el tema del subconsciente, usted como que queda embolatado, pero sé que no vamos a quedar embolatados. Romanos 7, 19, 25 dice, mire lo que dice el apóstol, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, él se vio como que lo bueno que yo quiero hacer no termino haciéndolo, sino que hago lo malo que no quiero hacer. ¿A usted le ha pasado? ¿A usted le ha pasado que usted tiene presente qué es lo que tiene que hacer y que es bueno, pero resulta haciendo lo contrario, lo malo? Y usted dice, yo no quería hacer eso. No estaba programado en mí, pero lo hice. ¿Sí o no? Que nos ha pasado a todos. Y luego dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, él estaba descubriendo que había algo dentro de él que lo estaba obligando a hacer lo que él no quería hacer, sabiendo que no debía hacerlo. ¿Me entendieron ahí? Entonces mire lo que dice. Así que, queriendo yo hacer el bien, me encontré esta ley. Él llegó a esta conclusión. Me encontré esta ley, que el mal está en mí. Es decir, hay algo malo dentro de mí. Fue lo que él quiso decir. Porque mi ser interior, o sea, lo más profundo de mí, se deleita en Dios. Lo más profundo de su ser se deleita en Dios. ¿Cierto que sí? Usted ama a Dios. Cierra los ojos y usted siente ese amor por Dios. Y usted le promete a Dios todo lo bueno y agradable, ¿cierto? Pero abre los ojos y hace lo desagradable. Entonces, el apóstol Pablo descubrió que había algo dentro de él que lo estaba obligando a hacer lo malo. Entonces dice, pero veo otra ley, o sea, encontró otra situación.
en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, lo que él quiere decir es, eso malo que yo hago no sale dentro de mí, sale de mi cuerpo, es mi cuerpo el que quiere, ¿sí? Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, lo que él quiere decir, él entendió lo siguiente: yo quiero hacer lo bueno porque yo amo a Dios, pero termino haciendo lo que no es bueno, sabiendo que es malo y no queriéndolo hacer, lo hago. Pero descubrí que hay algo en mí, dentro de mí, que obliga a este cuerpo a hacer lo malo, lo que no quiero hacer. Hay algo que me está obligando. Y mire lo que dice, me lleva cautivo. Es decir, me tiene preso por encima de mi voluntad, por encima de mi libre albedrío. O sea, lo que el apóstol está diciendo es, todas mis decisiones no son con mi libre albedrío. Porque mi voluntad, mi derecho, mi capacidad de elegir y decidir está cautiva, está presa de algo que está dentro de mí y está actuando en mi cuerpo. ¿Le ha pasado a usted eso? Eso es lo que nos está pasando, ¿sí o no? Y entonces continúa diciendo el apóstol, miserable de mí. Yo creo que lo que usted acaba de pensar, ¡ay no! ¿Por qué? Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cuando usted dice, pero ¿por qué hice eso? ¿Yo por qué? Y usted le dice, Señor, perdóname, me equivoqué. ¿Sí o no? Él se expresó de esa manera. Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, se acordó que si Jesús no hubiera muerto por nosotros, pues estábamos perdidos. Y luego dice, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Es decir, desde mi espíritu, yo ya les he explicado eso. Yo amo a Dios, mi parte interna, yo amo a Dios. Y luego termina diciendo, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Mire, ¿dónde se reflejan las costumbres? En el cuerpo. El comer demasiado, la costumbre, ¿dónde se ve? En la boca. El hablar en negativo, una persona tiene esa costumbre, ¿dónde se refleja? En su boca. Las costumbres negativas, el pecado, lo malo, como dice el apóstol Pablo, todo eso se refleja, se ve en el cuerpo. ¿Y de dónde viene la orden? Del subconsciente o inconsciente contaminado. ¿Pero usted quiere hacerlo? No, porque amamos a Dios, no queremos hacer eso. Y yo ya no quiero pecar más, pero no puedo dejar de hacerlo. Y me olvido por unos días y vuelvo y caigo en el pecado. Y yo digo, no quiero. ¿Pero qué me obliga? Por eso es que hay mucha gente que busca de Dios. Viene a la iglesia, pasa por un proceso de restauración y a los días vuelve y cae en lo mismo. ¿Por qué? Porque hay bloqueos dentro suyo que se convirtió en un patrón limitante, una pared que le tiene atrapada su voluntad y no le deja avanzar. Amén. Entonces, esto quiere decir que nosotros vivimos de acuerdo a nuestras propias decisiones, no vivimos de acuerdo a nuestras propias decisiones, sino que vivimos bajo las decisiones de nuestro subconsciente. Y hay muchas personas que aunque conocen la verdad que es Cristo, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay muchas personas que aunque conocen la verdad que es Cristo, aún no son libres. Mucho cristiano conocedor de la verdad, pero todavía maldiciendo su vida. Y eso sucede, y nos sucede a nosotros también. Donde uno le dice a la gente, dirige a la persona para que hable en positivo, créale al Señor, Padre, te creemos y declaramos, y luego algo pasa, no, yo sí soy de malas. ¿De dónde sale ese haber caído otra vez en el negativismo? De lo que está en mi subconsciente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que actuar, hay solución, sí la hay. La verdad nos hace libres. Y hoy ustedes están recibiendo verdad. Y sé que hay muchos aquí que ya su mente está siendo libre.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar, hay que rescatar su propia voluntad. La tarea de Dios fue dejarnos el permiso de ser libres, tener un libre albedrío. La tarea de nosotros es quitar lo que no es y que quede solo el libre albedrío. Amén. Entonces, vamos a hablar de los patrones limitantes. ¿Qué son los patrones limitantes? Son todas esas creencias que tenemos arraigadas dentro de nosotros que nos llevan a comportarnos, ojo, inconscientemente. Es decir, es algo que usted lo ha hecho durante tanto tiempo, lo ha dicho durante tanto tiempo, que inconscientemente lo dice y le da igual. Y usted dice, yo no sirvo para nada. Y por ahí alguien te escuchó, ¿cómo va a decir eso? No, y usted le dio igual. O sea, para usted no es algo feo ni difícil. ¿Por qué? Porque ya está arraigado en usted. Entonces, los patrones limitantes son todas esas creencias que me llevan a comportarme inconscientemente, ojo, y que bloquean mi crecimiento personal, espiritual. ¿Por qué? Porque esos patrones actúan como barreras que nos impiden alcanzar metas. Usted puede ser conocedor de la palabra, 50 años, excelente predicador, pero mientras usted esté viviendo con un libre albedrío secuestrado, usted no va a alcanzar las metas. Y eso desanima, porque hay gente que dice, yo no creo en Dios porque o Él no me eligió a mí para ser feliz, porque no he podido tener un buen hogar, encontrar una pareja, no he podido crecer en mis finanzas, siempre hemos vivido en escasez. Hay gente que cree eso, que Dios eligió que viva así, cuando Él promete que vivamos en bendición, que sobreabunde, y nada tiene que ver eso con la escasez. Pero ¿por qué estoy en escasez? ¿Por qué me hacen falta todavía cosas para ser feliz? Bueno, entonces, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han repetido muchas veces ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero resulta que hay muchas personas que no pueden creer que todo lo pueden. ¿Por qué no lo pueden creer? Porque hay patrones limitantes. ¿Por qué? Porque los patrones limitantes contradicen la esencia de la fe. Contradice la esencia de la fe. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe es que yo estoy completamente segura de lo que quiero y convencida que ya está. Pero si usted no está todavía no sabe lo que quiere, no, es que no sé, pues yo quiero esto, pero no sé si será la voluntad de Dios, no sé si, pues estoy dudando de que me llegue, me parece como muy grande esa petición, es mucho dinero lo que debo y yo no sé si Dios me mandará, llegamos a pensar, no sé si Dios tendrá todo ese dinero para yo poder pagar esa deuda y usted dice, Señor, yo te creo y declaro y yo creo, y al otro día desesperadamente, angustiadamente usted anda buscando quien le preste porque no tiene la convicción, o sea, no hay fe. Y los patrones limitantes apagan esa esencia de la fe. No es posible que un hijo de Dios no tenga fe. Esa fe viene con el Espíritu de Dios y Él está dentro de nosotros. Si yo no lo tengo es porque algo lo está bloqueando y tenemos que entenderlo. Entonces, una persona con patrones limitantes se le dificulta tener fe. Es la primera característica que vamos a ir analizando en nosotros. Se le dificulta creer. Se le dificulta. Porque hay algo que afecta su congruencia. ¿Qué es la congruencia? Les voy a explicar rápidamente. La congruencia significan tres cosas. Primero, pensar lo que quiero. ¿Sí? Pensar lo que quiero. Es decir, la capacidad de usted elegir qué quiere. Segundo, decir lo que quiero. ¿Qué quiere decir eso? Que usted declara para pedirlo. Y tercero, sentir lo que quiero, estar convencido de que quiere eso. ¿Está bien? Esa es la congruencia, son esos tres pasos que van de la mano. Ahora, ¿la congruencia se parece a la fe o tiene que ver con la fe? Porque la fe es pensar, ¿sí? Y estar convencido de que ya está.
Les voy a dar un ejemplo. Quiero que todos desarrollen este ejemplo ahí en su silla, en su corazón, en su mente. Ejemplo. Vamos a pensar que necesitamos dinero, ¿sí? Usted ya pensó una cifra. Piense que necesita ese dinero. ¿Está bien? Vamos bien ahí, todos pensaron. ¿O alguien aquí todavía no ha pensado que necesita dinero? Todos lo pensaron, ¿cierto? Todos tienen una cifra. ¿Fue fácil o difícil pensarlo? Y rápido, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a decirle a Dios que queremos ese dinero. Entonces usted le va a decir, Padre, dame ese dinero. El dinero que tengo pensado. ¿Fue fácil o fue difícil pedirlo? Y rápido, ¿cierto? Vamos bien. Ahí hay fe, hay congruencia. Tercer paso. Vamos a sentir que vamos a tener ese dinero. O sea, vamos a tener la convicción que hoy mismo vamos a tener ese dinero. Con sinceridad, levante su mano quien hasta ahí llegó, sintió que no. Sentir la convicción, se puede sentir, porque esa es la fe. Pero si no la sintieron, es porque la fe está bloqueada. Hay un patrón limitante que no te deja, que está impidiendo la obra de la fe y no te está dejando creer. Y como no se cree, no llega. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Cree y recibirás. ¿Sí o no? No dice piense y recibirás. No. Cree y recibirás. Ese sentir es la convicción. Entonces, la fe se bloquea con los patrones limitantes. ¿Qué está bloqueando mi fe? ¿Qué no me permite creer? Algo que tengo guardado en mi inconsciente desde hace mucho tiempo que tiene que salir. ¿Va a salir hoy? ¿Usted se va a ir otra vez con eso o va a quitar eso hoy de su vida? Amén. Entonces, los patrones limitantes no me permiten desarrollar mi fe porque no hay esa congruencia de pensar, decir y sentir. Y eso se le llama autosabotaje, es decir, una mente encarcelada que me obliga a hacer lo que no quiero o lo que está mal o lo que no me va a ayudar. Miren, una persona con patrones limitantes desde que se levanta hace más lo que menos le va a ayudar que lo que le va a ayudar. Una persona con patrones limitantes se levanta a quejarse por lo que no tiene y deja de ver lo que sí tiene. ¿Sí o no? Patrón, ¿y la fe para dónde se va? Ni sé para dónde la mandamos, pero así no funciona. Amén. Ahora, ya tenemos claro qué son los patrones limitantes. Vamos a descubrir esos patrones limitantes que nos ha bloqueado durante años, seguramente durante toda la vida, y que ya tenemos que ponerle un fin, porque sí se puede alcanzar metas. Sí se puede obtener lo que queremos, sí llega lo que le pedimos a Dios. Mire, hay patrones limitantes tan antiguos, tan pesados, tan contaminados, tan podridos, que le han hecho creer a muchas personas, bueno, yo no es que defienda, pero hago a un lado a aquel que no conoce a Cristo. Pero al que conoce a Cristo, esos patrones limitantes le han hecho creer durante toda su vida que Dios no bendice, que eso que pidió no llega o que no es merecedor de las bendiciones de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo descubrirlos? Primero, debemos hacer un análisis completo de las vivencias que tuvimos en la niñez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El comportamiento de nuestros padres o los familiares con los que crecimos. ¿Cómo eran ellos? O sea, su manera de hablar, si era más negativo. ¿Cómo era el ambiente en casa? Más de problema, más de discusión, inestabilidad. ¿Qué te brindó esa crianza? ¿Qué es eso que te marcó, que ahora lo haces sabiendo que no te gustaba que te lo hicieran cuando eras niño y hoy lo haces con tus hijos y hoy lo haces con los demás? Porque lo aprendiste, porque lo recibiste. Entonces hay que hacer ese análisis. Y ese análisis es sencillo. Es simplemente, ¿qué vistes en mamá? ¿Sí? ¿Cómo era mamá con papá? Y yo les digo una cosa. Como usted vio a mamá y a papá quererse,
así mismo usted va a alcanzar comportamientos en su relación. No, que yo crecí viendo que papá siempre fue muy duro y papá ignoró a mamá. Y hoy en día, aunque yo no golpeo, dice por ahí un ejemplo de hombre, aunque yo no golpeo a mi esposa, pero la ignoro. Porque me acostumbré. Esas son herencias de maldiciones generacionales. Aunque Cristo la rompió, el acta, usted está cogiendo la misma cultura porque la aprendió, está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál era la vivencia de nuestros padres? Mantenían endeudados, pagaban las deudas. Eso de que vaya hijo, vaya a fiar, ¿usted se dio cuenta si pagaban o no? Si había un vicio en casa, si papá fumaba, si mamá se emborrachaba, ¿qué pasaba? ¿Qué costumbres, con qué costumbres ustedes crecieron que les marcó su vida y que ustedes se dan cuenta que fue negativa? Infidelidades, golpes, abusos, ¿sí? Que no se les, entre ellos no se hablaban bonito, no se hablaban con cariño. Sí, incluso el tema de las finanzas, que lo vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver en el que hoy en día una persona no maneje sus propias finanzas a través de empresas, que algo pasa, que cualquier cosa se presenta, que no fluya, tiene mucho que ver con las finanzas del pasado de sus padres. ¿Fueron empresarios o no fueron empresarios? ¿Alguna vez montaron un negocio? ¿Cuántas veces quebraron? ¿O les daba miedo? ¿O fueron padres que no fueron capaces nunca de pensar en un proyecto? Porque eso es una herencia. Hoy en día tal vez usted no tenga la idea de crear un proyecto y te dé miedo emprender con un proyecto porque no aprendiste la cultura de crear, quebrar y volverse a levantar. No la aprendiste, no la conoces. Y eso es un patrón limitante que hay que romperlo porque tienes hijos y tú no puedes heredarle el mismo estancamiento a los hijos. ¿Está bien? Entonces hay que analizar la vivencia, compadre. Que a mí me criaron mis abuelos. ¿Qué aprendiste de tus abuelos? ¿Qué aprendiste de aquellos familiares? Y todo lo que ustedes vean negativo, porque realmente lo van a descubrir, todo eso ha generado en tu vida un bloqueo, un patrón limitante que tal vez no te deja alcanzar metas o proyectos que has querido tener y no lo logras, ¿sí? No, que personas que viven estancadas en deudas. Y resulta que en el pasado aprendió que llegaban los cobradores, que papá y mamá no sabían cómo pagar tal deuda, siempre viviendo en arrendos y se los sacaban de las casas porque no pagaban el arrendo, hubo escasez para la comida, siempre estuvo la tienda donde siempre fiaban. Entonces, toda esa cultura hoy la está viviendo y la está viviendo en escasez. Amén. Entonces debemos hacer un análisis de la vivencia de nuestros padres, de lo que vivimos cuando niños. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, dice así. ¿Quién dice? Jehová, no Cate. Jehová, Dios de los ejércitos, dice así: meditad bien sobre vuestros caminos. Lo que está diciendo Dios es: analicen, examínense. Meditar es sentarse a pensar y a analizar y sacar conclusión, ¿sí? Debemos sentarnos a meditar, analizar nuestros caminos. Recuerden que nuestros caminos dependen de lo que yo tengo. Es decir, lo que está diciendo la palabra es: analicen para dónde va su vida. ¿Qué es más lo que estás haciendo? Analiza lo que estás pensando. Saca a flote lo que no estás haciendo. ¿Qué es lo malo que está sucediendo en tu vida? ¿Qué camino estás cogiendo? Tenemos que sacar ese espacio para meditar. Amén. Entonces, parte de esos patrones limitantes son los siguientes. ¿Qué es eso que aprendí y que le guardo lealtad porque lo vi en mis padres? Mire, todos le guardamos lealtad a un comportamiento aprendido de nuestros padres. Y aunque a veces nos damos cuenta que es malo, pero es que mamá lo hacía, mamá me lo enseñó y yo por eso no cambio. Mediten en eso. ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser ese comportamiento que aprendí de ellos y que le guardo lealtad? La fiada de la tienda.
Hay personas, hay padres que criaron a sus hijos mandándolos siempre a fiar en la misma tienda y los hijos crecieron y mandan a los hijos a fiar a la misma tienda. Porque la fiada, ¿sí? El no ser merecedor de la abundancia, de comprar y de ayudar a otros, que dice la palabra, creció en mí como una cultura. Lo aprendí de mis padres y ahora yo lo hago y yo lo estoy enseñando a mis hijos. Y le tengo lealtad porque no lo he visto como nada malo. ¿Ustedes creen que es bonito delante de los ojos de Dios estar fi? Cuando Él en su palabra dice que sus hijos somos merecedores de herencia, riqueza, y que Él nos da para ayudar a otros. O sea, a mí me tiene que sobrar para dar. Yo no debo andar con escasez para fiar. ¿Está bien? Pero es que ¿qué hago si no tengo trabajo? Pero es que está en mi mente la cultura de que tengo que fiar. Mire, y hay gente que aún teniendo dinero, fía y no paga. ¿Ustedes han conocido gente así? Que tienen cómo pagar y no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una cultura en ellos de ser malos, ¿cómo se dice? Deudores. Bueno, entonces tenemos que analizarnos y preguntarnos cómo fue la economía de mis padres. ¿Ellos fueron empresarios? Porque si usted está pensando en ser un empresario, usted tiene que haber aprendido la cultura. ¿Qué aprendió? No, ellos nunca. No, ellos no creían ni siquiera creían en la plata. Padres que decían, vea, con ese ranchito y el huevito todos los días es la universidad, el estudio y la plata es para los ricos. Si usted creció escuchando esa frase, hay un bloqueo, una limitación en la parte económica. Y puede ser eso, no, puede ser no. Ese es el culpable de que hoy usted no pueda salir adelante. Tiene cómo, tiene la proyección, porque Dios es que da las ideas y la proyección. Pero hay algo que le estanca, le amarra, un miedo que no le deja avanzar. No sabe cuándo empezar, no sabe cómo empezar, no sabe cuándo hacerlo y tiene todo. Y es más, a veces hay gente que llega a ese punto y le da hasta vergüenza seguirle hablando a Dios porque sabe que lo tiene, pero usted no avanza. Eso es un patrón limitante de escasez que usted lo aprendió. Y como no aprendió cómo sí hacerlo, se estancó. Le da miedo. ¿Sí? Gente que le da miedo realizar una proyección económica porque todavía no alcanza el proyecto y ya tiene miedo de quebrar. Tiene todo, cómo empezar, pero el miedo es quebrar, no poder. ¿Sabes por qué tiene ese miedo, ese patrón limitante? Porque seguramente creció viendo cómo papá y mamá quebraban o vivían en escasez y el miedo es volver a vivir eso. Yo no quiero vivir eso que ellos vivieron. Y hay gente que dice, yo no quiero ser como mis papás, pero no avanza porque no aprendió a avanzar. Acuérdense que el subconsciente guarda información que le llevan y si no se le envió información para prosperar, ¿cuándo va a empezar a hacerlo? Pero sí se puede. Debemos analizar cómo usted creció, cómo vio la escasez financiera en su casa, ¿no? Hay gente que creció viendo escasez financiera y hoy se siente bien con lo poquito que hay. Después, o sea, tiene goteras, pero mientras haya un traste para recoger esa gotera, estamos bien. Después, mire, hay estas frases, después de que tengamos vida, todo está bien. Acostumbrado, amoldado a la escasez, a la ruina. Dios no te quiere con goteras que no te dejan dormir. No. Entonces hay que analizar eso. Gente que se acostumbra a lo poco, le da miedo avanzar. Incluso hay gente que le da miedo tener dinero. Hay gente que dice, yo sí no quiero tanto dinero, yo lo poquito, porque si uno tiene dinero, uno se desborda, uno después se vuelve malo, se aparta de Dios, uno hace cosas malas, entonces yo lo poquito. Su mentalidad tan cerrada en la escasez porque le da miedo. ¿Por qué? Porque seguramente vio a papá o a mamá o a alguien a su alrededor que cuando hizo plata se desbarató y acabó con todo. Gente, por ahí alguien me decía, nosotros vivíamos mediditos y todo estaba bien, que recuerda eso de la niñez. Y dice,
papá se ganó un dinero y de inmediato nos abandonó. Y desde ahí, mamá y yo empezamos a vivir mucha escasez. Y hoy en día ella tiene una mentalidad atrapada en la escasez que piensa que la felicidad está en el rancho más baratico, más pobrecito. Y ella ve como la ruina, la ve bonita, porque tiene miedo a la abundancia, ¿sí? A una buena economía, porque esa buena economía papá la usó para dañarla. Patrones limitantes que no la dejan prosperar. Tenemos que analizar si nuestros papás se endeudaban mucho. Si ellos vivían endeudados, déjeme decirle que usted hoy también va a vivir endeudado. ¿Por qué? Porque usted aprendió a endeudarse y que eso era normal. Entonces, debemos analizar, porque todas las heridas que se causaron papá y mamá me llevaron a creer que el matrimonio no es algo seguro, que en el matrimonio se lastima, ¿sí? Por eso es que hay tantos divorcios, tantos abandonos de los hijos. Papá lo hizo conmigo, lo hizo y nada pasó, porque yo no voy a tomar la decisión. Gente que recibieron tantas heridas con relaciones en el pasado o con la relación de papá y mamá y hoy no tienen una relación estable, no son capaces de creer que pueden ser amados o van a ser amadas, sino que están pensando en que van a ser lastimados. Se adelantan a sensaciones de celos y desconfianza. Yo me he sentado a hablar con parejas que dicen, es que a mí me da miedo que me sea infiel. Se adelantan a situaciones que no son reales, que no han pasado. ¿Pero por qué? Porque hay un patrón limitante de lo que vio, lo que vivió, y lo tiene guardado y está viviendo de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, analizar todo eso. El miedo es una emoción. Mire, los patrones limitantes utilizan mucho el miedo, pero el miedo se percibe de dos formas. Primero, el miedo es una emoción que si te empuja es positiva, porque es una emoción que nos sirve de manera positiva. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo así que te empuja? Mira, que usted está ahí a mitad de calle, viene un carro y usted siente ese terror que se le va a venir encima. El miedo hace que salgas corriendo, que pase más rápido, ¿sí o no? El miedo que te hace reaccionar para solucionar, ese miedo es una emoción que es positiva, porque me está impulsando a lograr y alcanzar. Pero existe otro tipo de miedo que es negativo, que es aquello que no te permite avanzar, que te estanca, ¿sí? Que te atrapa. Entonces usted dice, yo no vuelvo a ir a ese lugar porque ese día me pasó eso tan horrible y me da miedo y yo no vuelvo. Ese miedo que estanca y que te limita, eso es un patrón limitante. Y desde la niñez nosotros pasamos por muchos miedos, ¿sí o no? Muchos miedos que hoy en día no nos dejan avanzar. Entonces hay gente que no emprende porque le da miedo quebrar. No emprende porque le da miedo no poder. No fluye con ese título, esa carrera que Dios le dio la oportunidad de estudiar, porque le da miedo hablar, porque le da miedo no hacerlo bien, es que tal que no lo haga bien. Hay gente que tiene llamados ministeriales y no está fluyendo porque le da miedo no poder. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que sí va a poder. Lo que pasa es que tiene un patrón limitante que le hace creer que no y le tiene estancado. Amén. Entonces, hay comportamientos que se hacen difíciles de cambiar. ¿Por qué? Porque se vuelve una cultura. Eso negativo en su vida, esa manera de usted hablarse. Si usted desde que amanece hasta que anochece se está hablando en negativo. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no lo voy a lograr. Qué de malas que soy. Toda esa manera que usted se habla, eso es un comportamiento, ya una cultura arraigada en usted. Ese comportamiento es un patrón limitante, ¿sí? Que a veces ya usted se rebosó de hablarse en negativo y empieza a hablarle a los demás. No vas a poder, usted no puede, usted, porque ya se rebosó de hablarse en negativo a sí mismo. Entonces, esos comportamientos son culturas, son patrones limitantes. Y eso lo aprendió de todo el transcurso de su vida. ¿Está bien? Ahora, póngale cuidado a esto. La pregunta es, ¿podemos cambiar eso? Sí se puede. ¿Por qué digo que se puede? Mire,
Usted y yo somos responsables de elegir, decidir, repetir y permitir. Porque usted y yo tenemos libre albedrío. Usted tiene la capacidad de decidir, permitir, elegir y repetir. Podemos, y además de eso, debemos lo más pronto posible desintoxicar nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, y debemos someterlos a cambios positivos. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea restaurada. ¿Usted quiere tener esa fe de alto nivel? Tiene que desintoxicar lo que hay dentro, esas creencias, esas culturas. Suelte eso, suelte eso. Eso no le ha hecho bien. ¿Está bien? Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Dónde se imita? ¿Usted con qué puede imitar una cultura o una costumbre? ¿Con qué? Con el cuerpo, con su boca, con su comportamiento. ¿Sí o no? Y mire lo que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, oiga esto, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Ay, o sea que sí se puede. ¿Y quién lo hace? Él puede hacerlo. Dice, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer, ojo con esto, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Solamente cuando seamos transformados, desintoxicados desde nuestro subconsciente, todo lo que usted anhela llega. Todo lo que estamos esperando llega. Solo ahí. ¿Sabe por qué? No porque Dios no lo quiera dar, porque Él ya te lo dio. Por eso la fe es estar convencido de que ya está. O sea, la fe no es decir mentira. No, yo creo que Dios tiene ese dinero para mí. Creo que ese dinero me llega. Yo no estoy mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo envió. Ya está. Usted lo está afirmando en fe. Pero eso se puede alcanzar cuando usted quite el bloqueo, esa pared que no la deja avanzar, que son esos patrones limitantes, que son esas creencias que hemos cargado toda la vida. Amén. Entonces, no imitar conductas ni costumbres, sino reconocer cuáles son esos patrones y creencias heredadas. A partir de ahora, usted todos los días se va a examinar eso negativo que usted habla, que hace, que piense, que cree, eso anótelo. Y en oración, dígale, Señor, mira, yo tengo este bloqueo, hoy renuncio a él, ayúdame, límpiame, ayúdame a cambiar, ¿sí? Hay que ir a la acción. Buscar a Dios para ser transformados, renovando nuestra manera de pensar para así tener un mejor actuar. Mire, ¿qué dice la palabra? Que Dios puede cambiarnos, quitarnos esos patrones limitantes. ¿Pero cómo? Él cambiándonos el pensamiento. Pero Él no va a poder trabajar en nosotros si nosotros no lo buscamos. De lejitos no se puede. La manera de cambiar el pensamiento es cambiando una cosa por la otra. Una palabra por la otra. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene una creencia negativa de escasez, guarde la palabra que le habla de abundancia y verá cómo va a cambiar una cosa por la otra. Ahí usted si usted está acostumbrado a decir, no, todo me sale mal, es que yo no puedo, usted va a tomar esa palabra, pero en serio, renuncio al pensar que no puedo y creo en el nombre de Jesús que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, usted tiene que cambiar y para poder ser transformado en ese pensamiento, usted tiene que estudiar la palabra. Mira, si yo pudiera generar esos cambios en ustedes desde aquí, así, pero no depende de mí, depende de cada uno de ustedes y de la velocidad que cada uno de ustedes quiera limpiar esa parte interna. Yo sé que a partir de ahora el Espíritu Santo les va a decir cuando ustedes hablaron desde una cultura o se movieron desde una cultura, lo van a descubrir. Inmediatamente renuncien a ello y cambien, no se queden con eso guardado, porque entonces, ¿cómo esperan una fe activa y la buena voluntad de Dios en su vida?
Entonces, para terminar, para usted poder conocer la voluntad de Dios en su vida, usted debe tener una vida libre de limitaciones impuestas por el miedo en su entorno. Y para poder disfrutar de todas esas promesas, usted debe permitir que haya esa transformación en su mente, en su vida, y así usted recibe la herencia de bendición que ya está, que le pertenece, que es suya. Amén. No es difícil. Mire, ahora tampoco es para irse en contra de sus padres, que ellos me enseñaron, ellos hicieron, ellos me dañaron. No, ellos actuaron así porque también tenían patrones limitantes de lo que ellos aprendieron, ¿sí? Perdone papá y mamá, perdone las personas que usted siente que le dañaron y para adelante, ¿sí? Saque de su vida esas costumbres. No, es que yo tengo la costumbre, pero alguien me decía, yo en todo soy buena persona y obedezco a Dios, pero tengo la costumbre de antes de dormir fumarme un cigarrillito, porque papá y mamá lo hicieron. Ellos se sentaban tan bonitos, una pareja tan linda, antes de dormir en el balcón se fumaban su cigarrillito y hasta mañana, en qué amor, y yo lo aprendí y es algo que no he podido dejar. ¿Y creen ustedes que eso es bueno? Le enseñaron a matarse lentamente, dañar su organismo lentamente todos los días de su vida. Y decía que no quería dejar de hacerlo porque le acordaba a sus padres. No se pegue de lo podrido. No se pegue de lo que no le sirve. Si usted quiere crecer, abundar en su espíritu, crecer, cambiar en su vida, crecer en misericordia, crecer en llamado, en ministerio, en su economía, en su familia, despréndase de lo que no es bueno. Amén. Con eso terminamos, vamos a orar. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Sí, no la corte, deja la oración. Cierre sus ojitos ahí donde usted está y por un momento yo le voy a pedir que aquellos patrones limitantes que ya están en su mente, que usted está completamente segura o seguro que está en su vida, está ahí, está en su mente, ese comportamiento con el que tal vez has venido luchando por mucho tiempo, porque no sabías si estaba mal, si estaba bien, pero te incomodaba. Esos pensamientos negativos todo el tiempo, esa manera de hablar en negativo todo el tiempo, esa creencia de que no eres merecedor de abundancia o de cosas buenas, esa creencia de que no eres merecedor de una buena familia. Todos esos patrones limitantes, si han estado en tu vida durante toda tu vida, yo quiero que usted ahí, con sus propias palabras, usted le diga: Padre, yo renuncio en el nombre de Jesús a todos estos comportamientos, creencias, culturas, todo lo que aprendí, todo lo que viví, todas esas emociones que fueron guardadas en mi inconsciente y subconsciente por mucho tiempo. Yo renuncio a ellos en el nombre de Jesús. Vamos, usted sáquelo, diga: yo renuncio, lo echo fuera. Yo aborrezco todo ese comportamiento, toda esa estructura con la que he cargado toda mi vida. Yo la aborrezco. Usted tiene que sentir fastidio sobre esos patrones limitantes, eso que ha impedido que recibas lo que Dios te mandó, te envió hace mucho tiempo. Todo lo que es para ti, usted diga: renuncio, yo lo echo fuera de mi vida. Esa manera de pensar, de actuar, de comportarme, esas creencias, esas actitudes, eso que yo pensaba que era bueno en mí, eso que siempre he creído que es agradable. Vamos, no se quede en silencio, sáquelo de su vida y diga: yo renuncio a mi manera de hablar, de hablarme. Yo renuncio a la manera en cómo le hablo a mis hijos. Yo renuncio a la manera en cómo yo le hablo a mi pareja. Yo renuncio a la manera en la que yo me expreso de sí misma. Yo renuncio a la manera en la que yo veo las riquezas, las finanzas. Yo renuncio a la escasez. Yo renuncio al miedo de avanzar. Yo renuncio al miedo de proyectarme. Yo renuncio al miedo de cumplir metas. Yo renuncio al miedo y las ganas de seguir viviendo en el nombre de Jesús. Declaro que soy libre.
Soy libre de la pobreza, de la ruina mental, física. Yo renuncio en el nombre de Jesús a ese pensamiento de que soy merecedor de lo que estoy viviendo, de que me pertenece, de que así voy a morir con lo que estoy viviendo. Renuncio en el nombre de Jesús. Yo lo echo fuera de mi vida. Diga, yo le quito el permiso y la legalidad que le entregué al enemigo cuando permití que esas creencias crecieran en mi vida. Yo renuncio a todo lo que vi, lo que aprendí de mis padres, todo lo que se me insertó en mi inconsciente. Ahora ahí donde usted estaba a echar fuera, diga, yo saco todo lo podrido, lo dañado, todo ese dolor, el enojo, el rencor, lo saco de lo más profundo de mi ser, de mi alma. Todos esos recuerdos negativos, todo lo que me dañó, echo fuera en el nombre de Jesús. Toda palabra que fue lanzada en mi contra, aun cuando estaba niño, cuando yo era niña, todas esas palabras que mi papá, mi mamá lanzó contra mí, que me hirieron, me dañaron, todas esas palabras de maldición, yo renuncio a toda cultura de maldición generacional, a todo comportamiento de herencia generacional, renuncio a ello en el nombre de Jesús. Diga, Padre, yo presento delante de ti este cuerpo que ha sido difícil de controlar, pero contigo y de la mano de tu amado Espíritu Santo yo voy a poder someter a esta carne a la obediencia a tu palabra en el nombre de Jesús. Dígale, limpia mis manos, limpia mis pies, limpia mi boca, limpia mi mente, limpia mi corazón, mi cuerpo. Ayúdame cada día a escucharte, a buscarte. Abre mi entendimiento, dame un espíritu de búsqueda, un espíritu misericordioso que quiera cada vez más conocerte, amarte, buscarte. Abre mi entendimiento para conocer tu palabra, para entenderla y poder cambiar esos patrones, esas creencias, cambiarlas a tu palabra, porque tu palabra trae en verdad libertad y traen vida en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que seas tú enviando ejércitos de ángeles alrededor de cada una de las personas que está escuchando esta enseñanza, esta oración en el nombre de Jesús, sobre ellos, sobre sus familias, sus casas. Envía, Señor, esa bendición de lo alto, Señor, esa liberación. Hoy declaramos que somos libres y que la verdad nos ha hecho libres y que a partir de ahora no vamos a ocultar, ni a esconder, ni a guardar ninguna creencia que nada tiene que ver con tu palabra. A partir de ahora vamos a llenarnos de tu verdad, de tu palabra, Señor Jesús. Padre, a ti te damos toda honra, te doy la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor por esa palabra y yo declaro que usted y yo somos libres en el nombre de Jesús.